Paula organizó una gran fiesta para celebrar su aniversario de bodas con Roberto. La casa estaba llena de amigos y familiares, todos inmersos en conversaciones animadas y risas contagiosas. La decoración era una mezcla de elegancia y cariño, con flores frescas y luces suaves que creaban un ambiente acogedor y festivo. Paula se sentía realizada, admirando la escena desde lejos y sintiendo una ola de gratitud por tener a personas tan queridas a su alrededor. Roberto, con su manera encantadora y desinhibida, era el centro de atención, conversando y haciendo reír a todos. La música ambiental complementaba la atmósfera, mientras el aroma de los platos deliciosos preparaba el paladar para una noche agradable. Era una celebración del amor y la vida compartida, un momento que Paula había planeado con tanto cuidado para mostrar a todos lo feliz que estaba. Sin embargo, incluso entre sonrisas y felicitaciones, Paula comenzó a sentir una ligera inquietud, una sensación indefinida que no podía explicar. Durante la fiesta, Paula no pudo ignorar una sensación creciente de incomodidad. Mientras se movía entre los invitados, su mirada captó algo sutil, pero perturbador. Roberto y Camila, su mejor amiga, intercambiaban miradas discretas y sonrisas que parecían cargadas de significado. Era un juego de miradas y gestos mínimos, pero para Paula parecía tener un peso inmenso. Un comentario inesperado de un invitado hizo que el pánico se instalara en su corazón. ¿Ha notado cómo Roberto y Camila están bastante cerca? Dicen que hay algo más entre ellos, comentó la persona, riendo sin darse cuenta del impacto de sus palabras. Paula se quedó congelada, el sonrisa congelada en el rostro mientras la realización de lo que estaba pasando se hacía más clara. Esas palabras, como una hoja afilada, cortaron cualquier rastro de duda. La sensación de traición la envolvió, una nube oscura sobre la fiesta que hasta entonces parecía perfecta. Durante la fiesta, Paula intentaba mantener la compostura, pero algo estaba claramente fuera de lugar. En medio de la agitación, notó algo inquietante. Roberto y Camila, su mejor amiga, se lanzaban miradas y sonrisas que parecían cargadas de un secreto no revelado. Era un intercambio de miradas tan discreto, pero al mismo tiempo tan evidente para Paula. Su corazón comenzó a latir más rápido, y la sonrisa que intentaba mantener se convirtió en un esfuerzo visible. Cuando un invitado, con un tono de voz casual y despreocupado, comentó, ¿vieron cómo Roberto y Camila están tan cerca? Escuché que hay algo entre ellos. Paula sintió un escalofrío. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. La fiesta, que hasta entonces parecía una celebración perfecta, ahora parecía estar desmoronándose a su alrededor. Paula intentó recomponerse, pero la sensación de traición la envolvió completamente, y el deseo de entender lo que realmente estaba pasando se convirtió en una necesidad urgente y dolorosa. Aturdida por la revelación inesperada, Paula decidió confrontar a Roberto discretamente. Se acercó a él, intentando mantener la calma y el control, aunque su corazón estuviera a punto de salirse de su pecho. Encontrando un rincón más reservado de la casa, tiró de Roberto a un lado, lejos de la vista de los invitados. Con una voz que intentaba ser firme, preguntó, «Roberto, ¿hay algo que quieras contarme? He escuchado cosas extrañas y estoy empezando a preocuparme». La respuesta de Roberto fue fría y directa, sin el menor signo de arrepentimiento. Miró a Paula con una indiferencia calculada y dijo, «Ya sabes todo lo que necesitas saber. Sí, yo y Camila tenemos algo. Y, para ser honesto, nunca has sido lo suficientemente buena para mí». Las palabras cayeron como una bomba, y Paula sintió un dolor agudo en el pecho. La frialdad con que Roberto trató la situación era desgarradora. La trataba como si fuera una simple desconocida, despreciando lo que habían construido juntos. La sensación de traición se mezclaba con la humillación, creando un torbellino emocional que Paula luchaba por controlar. El impacto de la revelación aún estaba fresco en Paula cuando Roberto, sin la menor sensibilidad, decidió ir un paso más allá. En medio de los invitados, comenzó a hablar de manera despectiva, dejando traslucir su desprecio por Paula. Con una voz lo suficientemente alta para que todos pudieran escuchar, Roberto declaró, «Sabes, siempre supe que Paula no era realmente la persona adecuada para mí.
Nunca me sentí valorado o apoyado por ella como merecía. En realidad, ustedes siempre supieron que ella nunca fue lo suficientemente buena como esposa. El silencio que siguió fue palpable. La gente se miraba entre sí, sorprendida por la crueldad expuesta ante todos. Paula sintió el rostro calentarse, las lágrimas amenazando con salir, pero se forzó a mantener la dignidad. Roberto parecía alimentarse de su humillación, como si estuviera disfrutando de cada momento de su angustia. El impacto de las palabras cortantes y la exposición pública la golpeaban como una marea implacable. A pesar del sufrimiento, Paula estaba decidida a no permitir que la situación dominara su capacidad para mantener la compostura. A pesar del dolor y la humillación que Paula sentía, sabía que tenía que actuar. Con una determinación fría y calculada, se dirigió al centro de la sala, donde todos los ojos estaban fijos en ella, con una expectativa palpable en el aire. Tomó el micrófono, la mano temblando ligeramente, pero con la voz firme. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz cargada de un tono de autoridad inesperado. «Hoy, necesito decir algo importante». El murmullo creciente entre los invitados era casi palpable. Paula entonces reveló, con una calma impresionante, que tenía mucho más que decir sobre la verdadera naturaleza de Roberto. Con un gesto calculado, comenzó a presentar evidencias de que él estaba involucrado en una fraude empresarial. Documentos y correos electrónicos comenzaron a ser exhibidos, y el choque era evidente en las expresiones de los invitados. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras Paula, con una mirada firme, continuaba exponiendo lo que sabía. La sala se llenó de susurros y miradas incrédulas, y la revelación parecía estar apenas comenzando a desplegarse. Con la presentación de las pruebas, la sala se transformó en un frenesí de murmullos y miradas sorprendidas. Los invitados, que antes estaban inmersos en la alegría de la fiesta, ahora estaban atónitos, tratando de entender la magnitud de las revelaciones que Paula estaba haciendo. Las evidencias de fraude eran claras y detalladas, exponiendo a Roberto de una manera que nadie podía ignorar. El choque en los rostros de los presentes era evidente, y muchos comenzaron a susurrar entre sí, buscando alguna explicación o confirmación de lo que acababan de escuchar. Paula, en medio del tumulto, notó el impacto que sus palabras y documentos estaban causando. Se dio cuenta de que, por primera vez, estaba tomando el control de la narrativa de manera impresionante. Aunque su corazón estaba pesado con el peso de la traición y la exposición, había una nueva fuerza en su postura. Se estaba convirtiendo en una figura central, desafiando la percepción que todos tenían de ella hasta ese momento. Con las pruebas siendo exhibidas, la sala se llenó de murmullos y miradas incrédulas. Las personas que antes estaban disfrutando de la fiesta ahora estaban completamente sorprendidas, tratando de digerir lo que Paula acababa de revelar. Documentos y correos electrónicos mostraban claramente la fraude en la que Roberto estaba involucrado, y no había manera de negar lo que estaba en la pantalla. Las reacciones eran una mezcla de choque y confusión, con los invitados volviéndose unos a otros, tratando de entender la gravedad de la situación. Paula podía ver el impacto de sus palabras, el modo en que las personas estaban paralizadas, algunas incluso boquiabiertas. La fiesta, que comenzó como una celebración alegre, ahora parecía un escenario para un drama inesperado. Mientras la confusión tomaba el control, Paula sentía que, por primera vez, estaba tomando las riendas de la situación de manera decisiva, mostrando a todos que había mucho más en juego que el simple aniversario de bodas. Roberto, ahora visiblemente pálido, intentaba desesperadamente recuperar el control de la situación. La arrogancia que mostraba antes parecía haber desaparecido, dando lugar a un nerviosismo palpable. Se movía de un lado para otro, tratando de encontrar palabras que pudieran minimizar el impacto de las revelaciones de Paula. Pero era demasiado tarde. La mirada de sorpresa y desilusión de los invitados no dejaba espacio para que pudiera levantarse. La verdad estaba a la vista de todos, y la frialdad de Roberto ya no podía ocultar la magnitud de lo que había hecho. Intentaba justificarse, hablando sobre malentendidos y cómo las pruebas estaban distorsionadas, pero las palabras salían de su boca con una falta de convicción que solo aumentaba el malestar general.
La sensación de derrota era clara en su rostro, y parecía cada vez más pequeño frente a la revelación pública. El poder que pensaba tener sobre la situación se le estaba escapando de las manos, y todas las miradas estaban ahora puestas en Paula, esperando sus próximos pasos. Paula, con la confianza recién descubierta, decidió que la revelación de Roberto no sería el final de la noche. Aún tenía una carta más en la manga. Con una mirada firme y decidida, comenzó a hablar nuevamente. Y hay algo más que necesitan saber, dijo, capturando la atención de todos en la sala. Supe del asunto entre Roberto y Camila hace meses. Y a diferencia de lo que muchos piensan, no me quedé de brazos cruzados. Paula contó cómo, a lo largo de los meses, había reunido pruebas no solo de la traición de Roberto, sino también de su complicidad con Camila. La sorpresa en los rostros de los invitados aumentó aún más. Ella no solo había descubierto la traición, se había preparado para ello, estudiado cada detalle y planeado su respuesta. La revelación de que Paula ya estaba al tanto y se había preparado para el momento trajo un nuevo nivel de impacto a la situación. Todos estaban atentos, tratando de entender cómo Paula había logrado manejar todo con tal destreza, y la escena estaba lejos de calmarse. Con la fiesta claramente arruinada, Paula sintió que ya había hecho todo lo que podía. Sin dudarlo, se levantó de la mesa y decidió que era hora de irse. Cada paso hacia la salida parecía más pesado, pero mantuvo la cabeza erguida y el paso firme. A medida que caminaba, sentía las miradas de los invitados, algunas de sorpresa, otras de simpatía. La alegría de la noche había sido reemplazada por una tensión palpable, y Paula estaba decidida a dejar atrás ese ambiente cargado de dolor. Al salir por la puerta, una mezcla de alivio y tristeza se apoderó de ella. Sabía que, al dejar la fiesta, también estaba dejando atrás una parte de su vida anterior. El sonido de la fiesta se alejaba a medida que ella se apartaba, y Paula sentía una creciente sensación de libertad, un nuevo comienzo dibujándose frente a ella. Lo que parecía el final de una noche devastadora era, en realidad, el inicio de un nuevo capítulo para ella. En los días que siguieron a la fiesta, las consecuencias de las revelaciones de Paula comenzaron a manifestarse. Roberto vio su vida desmoronarse, con procesos en la empresa y una creciente ola de críticas públicas. El escándalo que Paula había desatado no solo manchó su carrera, sino que también hizo que sus contactos profesionales se alejaran. Intentaba desesperadamente limpiar su nombre, pero la mancha en su reputación era profunda y difícil de eliminar. Las llamadas para entrevistas y la presión de los medios se convirtieron en constantes, y Roberto comenzó a enfrentar una presión inmensa que nunca imaginó soportar. Cada día traía nuevas noticias negativas, y su vida, que antes parecía estar bajo control, ahora estaba en un caos total. La realidad de lo que había perdido y cómo sus acciones lo habían perjudicado era cada vez más clara. Camila, que había sido cómplice de Roberto, también enfrentó su propia tormenta. Tras la fiesta, la traición y el fraude fueron expuestos, y se vio aislada por los amigos en común. El círculo de personas que antes la rodeaba con afecto y lealtad ahora la evitaba, y el aislamiento era evidente. Camila intentó justificar sus acciones y explicar lo que había sucedido, pero las explicaciones cayeron en oídos sordos. El peso de la vergüenza y la traición la golpeó con fuerza total. Se encontraba sola, su mundo desmoronándose mientras intentaba lidiar con las consecuencias de su decisión de involucrarse con Roberto. Su vida social, antes vibrante y llena de conexiones, ahora estaba marcada por el silencio y la rechazo. La traición había dejado una cicatriz profunda en su reputación, y las amistades que pensaba que eran sólidas se desmoronaron rápidamente. Con todo eso atrás, Paula comenzó a reconstruirse. Lejos de Roberto y Camila, estaba decidida a comenzar de nuevo con un propósito renovado. El dolor y el sufrimiento de la traición estaban empezando a dar lugar a una sensación de libertad y renovación. Paula se dedicó a nuevas oportunidades y desafíos que antes parecían distantes. Comenzó a explorar caminos profesionales que nunca había considerado, y con cada paso, se sentía más confiada y empoderada. El proceso de reconstrucción no era fácil, pero Paula estaba decidida a usar esta nueva fase de su vida para crecer y reinventarse.
redescubrió intereses y pasiones que habían sido dejados de lado y comenzó a rodearse de personas que realmente valoraban y respetaban su nueva trayectoria. Cada día, Paula se sentía más fuerte y más preparada para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva. A medida que Paula se ajustaba a su nueva vida, comenzaron a surgir nuevas oportunidades. Su nombre, que antes estaba asociado con el dolor y la traición, empezó a ser reconocido de manera positiva en nuevos círculos profesionales y sociales. Encontró nuevas puertas abriéndose para ella, y la confianza que había construido se convirtió en un activo valioso. Paula comenzó a recibir ofertas de trabajo y proyectos que reflejaban sus habilidades y su potencial, algo que antes parecía fuera de alcance. Cada nueva oportunidad era un paso hacia adelante desde el pasado y hacia un futuro más prometedor. Abrazó estos cambios con entusiasmo, dándose cuenta de que la adversidad le había dado una nueva perspectiva y fortaleza. La revalorización de su nombre y sus logros se convirtió en una prueba del poder de superar desafíos y seguir adelante, a pesar de las dificultades. Ahora, más fuerte y más segura de sí misma que nunca, Paula reflexionaba sobre lo que había aprendido con toda la experiencia. Descubrió que el verdadero poder estaba en mantener la dignidad, incluso en los momentos más oscuros, y saber cuándo actuar. El dolor y la traición que enfrentó se convirtieron en una fuente de fuerza y resiliencia. Paula se dio cuenta de que no necesitaba conformarse con las circunstancias que le fueron impuestas. En cambio, tenía el control para moldear su propio destino. La paz interior que encontró al mantenerse fiel a sí misma y tomar decisiones difíciles le trajo una nueva versión de sí misma. Con el viaje que Paula había enfrentado detrás de sí, finalmente encontró un equilibrio y una paz interior que antes parecían inalcanzables. Cada desafío y cada obstáculo la habían moldeado de una manera que la fortaleció. La experiencia de superar la traición y reconstruir su vida le dio a Paula una nueva perspectiva sobre lo que significa ser verdaderamente resiliente y valiente. Empezó a ver el poder de la transformación personal y la importancia de mantener la dignidad en cualquier situación. Ahora, al mirar hacia atrás, Paula se daba cuenta de que la verdadera fuerza viene de enfrentar las adversidades con integridad y de buscar el crecimiento incluso en las circunstancias más difíciles. Sabía que, al mantener su verdadera esencia y actuar con valentía, había creado un nuevo capítulo en su vida, marcado no solo por la superación, sino también por el florecimiento de una versión más fuerte y renovada de sí misma.